Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. Soy el ingeniero César Polit, responsable del área de archivo y biblioteca de acá de la Asamblea Nacional. Fue creado en 1886 con la finalidad de servir de soporte a nuestra institución, a la función legislativa. El archivo y biblioteca de la función legislativa está dividido en tres grandes áreas acá. El archivo general, donde está el archivo intermedio, el archivo histórico y los archivos activos que están en las diferentes unidades acá en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo. La otra es la biblioteca parlamentaria, que está especializada en derechos, en lo que es ciencias sociales, y el área de análisis legal, donde se procesa totalmente la legislación de nuestro país. Tenemos nosotros desde el primer documento generado por la función legislativa, que es la primera constitución política de 1830, redactada en la ciudad de Riobamba. Ya es un documento, es la partida de nacimiento prácticamente de nuestro país, y todas las constituciones políticas que ha tenido nuestra nación. No, nosotros manejamos los originales, que son patrimonio documental. De igual manera, nos centramos en lo que ha producido la función legislativa a través de los años. Las constituciones, actas, proyectos, los debates propiamente dicho, los debates que son realmente el espíritu de la ley. Todo esto, en principio, es una gama de información que le sirve totalmente al señor legislador, le sirve al señor asambleísta, de información para poder él completar sus proyectos. El archivo y biblioteca de la función legislativa es una unidad de última instancia, un lugar donde ustedes van a encontrar documentación que no van a encontrar en otra institución, en ninguna parte del mundo. Es abierto totalmente al público. Abre normalmente sus puertas a partir de las 8 de la mañana a 16:30. Desde hace unos 10 años atrás estamos en un proceso de restauración, de conservación, de preservación de la documentación histórica, porque ahí se conserva lo que es nuestro patrimonio de la nación, nuestro patrimonio documental de nuestro país. Imanachati kakichik aychukuna ñukunchik ñami kaypi kanchik kashnashina rimanakuyta uyanapak shinallata kaypi mamallakta tandanakuyta pusha Gabriela Rivadeneira Apu paykikin chayashpa imashina kamachikuna rurarikushka imashina kay mamallakta tandanakuy ukupi llankaykuna paktakushkata rikunapakmi kaypi kakanchik kaymi kan Contigo de Ley rimanakuy chaska punchakuna mikashna rimanakunapak shinallatik willaykunata chayachinapak kaypi chayamushkanchik kunanka Chuscupuncha, ñami chuscupuncha kay kapak killapi yallishka, shinami kayman ñukunchikpish, chayamunchik, alli shamushka kangichik, shinallatak napayta chachipanchik, mashi Gabriela Rivadeneira Apu, alli tutamanta, shinallatak mashi Ramón Bravo, alli tutamanta. Buenos días, mashi Ramón. Buenos días, don Cecitar, señora presidenta. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven en todo el país. Este es un nuevo programa Contigo de Ley. Hoy nos encontramos en la radio de la Asamblea Nacional en los estudios, debido a que todo el país conoce, la Asamblea Nacional debatió durante 10 horas las enmiendas a la Constitución y todos los equipos de los medios legislativos han tenido que optimizarse para realizar la transmisión de la señal que muchos medios de comunicación tuvieron que tomarla para, por supuesto, difundir lo que necesitaba el país conocer. Información desde la fuente. Así que estamos desde los estudios de la radio en esta emisión. Buenos días a quienes nos ven también a través de nos escuchan a través de la radio, la televisión legislativa, quienes nos ven, y en nuestras cuentas de Twitter, @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador, y en internet en nuestra página www.asambleanacional.gov.es. También queremos agradecer a los medios de comunicación que tienen la gentileza de retransmitir esta señal y de difundir los contenidos que desde la Presidencia de la Asamblea Nacional se envía al país y al mundo. En Imbabura, radios, Romántica, La Voz de Imbabura, Imperio, Satélite, Los 40 Principales, Mágica, Activa, Popular, Sarance Visión TV, Radio Máxima, Radio Panorama y Radio La Mega. En Esmeraldas agradecemos a las radios Unión Negra Latina, La Voz de Quinindé, Estéreo Quinindé, Manglar TV. En Pastaza, las radios Interoceánica, Encanto y Online Noti Pastaza. En Azuay, El Mercurio 1200 AM, Sono Onda, Gualaceo TV, Sol TV, Telecuenca, Reina del Cisne TV.
Radios San Fernando, La Voz de Chaguarurco, Constelación, Atenas FM y Radio Santiago. En la provincia del Oro, las radios Ovación, Élite y Supersol. En Santa Elena, Brisa Azul, Radio Encuentros, La Cocha, Brisa TV. En Santo Domingo de los Sáchilas, Zomba Pamim, de la nacionalidad sáchila. En el Carchi, Integración Tropicana Estéreo, Radio La Voz de Frontera, La Voladora, Radio Cañaveral, en Manabí, Radio Cañaveral, Galápagos, Radio Mar, en Cotopaxi, Mana TV, en Bolívar, Radio Runa Cunapa Guiachana, y en Chimborazo, también Radio Matiaví, en Bolívar, y en Chimborazo, Radio 95.7 y Radio Riobamba Estéreo. Gracias por retransmitir este programa. Señora Presidenta, buenos días. Gracias, muy buenos días, Ramón, buenos días, César. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos siguen a través de la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional, pero además un agradecimiento. 49 radios se suman a esta información permanente de la Asamblea Nacional a su territorio. Gracias porque nos permiten que esta información que se gesta desde esta institución del Estado, desde la Asamblea Nacional, pueda llegar de manera permanente y de manera directa a miles y millones de ecuatorianos y ecuatorianas, y no solamente los presentes aquí en el territorio ecuatoriano, sino además a nuestros migrantes que a través de la página web www.asambleanacional.gov.es nos pueden ver y pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Un abrazo siempre con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Hoy que ya empezamos además las fiestas de Quito. Ya están en recorrido. Un saludo especial y ahorita escuchamos por afuera, debe estar por las calles de nuestra ciudad, ya la banda de pueblo, las chivas, la algarabía, la felicidad de todos los quiteños de celebrar estos 481 años de fundación. Así que un abrazo fuerte, tanto por festejar, tanto por seguirnos esperanzando como pueblo ecuatoriano y por supuesto, hoy desde aquí, desde las cabinas de la radio, ya lo decía Ramón ayer, una histórica jornada de la Asamblea Nacional que la vamos a debatir durante todo este programa. Y con esto, queridas amigas y amigos, sin decir más, para entrar directo al contenido de lo que fue el tratamiento de la enmienda constitucional, empezamos este programa Contigo de Ley 41. Entonces, tal cual lo ha anunciado la señora Presidenta, en este programa vamos a hablar, como se lo hizo también la anterior semana en Otavalo, en el programa se habló sobre la enmienda a la Constitución y ahora lo vamos a hacer cuando ha culminado el debate, la aprobación final y los detalles les vamos a ofrecer. Vamos primero con nuestro segmento, los números, porque aquí se resume cómo es que la la Comisión Ocasional de Enmienda trabajó para difundir, para socializar en el país y en el exterior también este proyecto. Adelante. Números. Contigo de Ley. En junio de 2014, la presidenta de la Asamblea Nacional entregó el proyecto de enmienda a la Corte Constitucional. En octubre del mismo año, este organismo emite su dictamen ordenando que la Asamblea Nacional lleve adelante el proceso con 16 propuestas de las 17 planteadas. Un mes después, se crea la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda a la Constitución. El 28 de noviembre, la Comisión presenta el informe para primer debate, el que se produce los días 1 y 2 de diciembre en el Pleno. La Comisión Ocasional viajó a Manabí, Guayas, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Loja, Santo Domingo de los Sáchilas, Pastaza, Chimborazo, Carchi, Azuay, Sucumbíos, Bolívar, Galápagos para realizar consultas a la ciudadanía y receptar sus criterios. El proceso se extendió a Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y Oceanía, con videoconferencias con los compatriotas radicados en el exterior. En total se realizaron 162 conversatorios. El 23 de noviembre de 2015, la Comisión Ocasional de Enmienda aprueba el informe para segundo debate con 8 votos afirmativos de 11 integrantes. Este jueves 3 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 100 votos, aprobó la enmienda a la Constitución. Intervinieron 25 asambleístas. La sesión duró 10 horas. Las enmiendas irán directo al registro oficial. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Gracias al trabajo del equipo de producción de los medios legislativos. Vamos entonces a entrar en el asunto de las enmiendas. Señora Presidenta, ayer mientras se produjeron los debates, o se produjo el debate central, preocupó la ausencia de algunos legisladores, de una bancada también,
y en algunos pasajes se cuestionó la legalidad, la legalidad no, sino la legitimidad. Nuevamente se trajo a este asunto. Esta es la primera parte que yo le voy a pedir nos aclare el camino que recorrió la Asamblea para justificar su acción legal y también su legitimidad frente a un proceso que algunos decían vamos a la consulta popular. El otro camino, en cambio, fue el planteado por la Asamblea y determinado mediante una sentencia por la Corte. Por favor, esto platíquenos y déjenos claro. Yo quiero, en primera instancia, Ramón, César, queridas amigas y amigos, reivindicar el rol fundamental que tuvieron las y los asambleístas que acudieron al Pleno de la Asamblea Nacional a debatir este proyecto de enmienda constitucional. Y decirles, reivindicar eso, porque como bien lo dice Ramón, se observaron muchas curules vacías, especialmente las curules de oposición. Ese es un tema que cada partido y movimiento político tendrá que justificar y que explicar a sus mandantes, a quienes los eligieron para representar y tener voz dentro de este pleno. Y lamentamos que esa voz no se haya manifestado en el marco del respeto, del debate, de la democracia a la que tanto llama la oposición. Qué irónico es que la oposición todo el tiempo haya cuestionado sobre la democracia y en el espacio donde debe manifestarse un debate para profundizar la democracia no estuvieron presentes. Pero indistintamente de eso yo me siento muy contenta porque además el nivel del debate, la madurez política de los parlamentarios, las exposiciones que se realizaron en el Pleno, yo creo que fueron realmente importantes para dejar a la ciudadanía el mensaje de esta enmienda. Verónica Arias, la vicepresidenta de la Comisión de Enmienda Constitucional, nos decía con absoluta claridad ayer en su intervención, que me pareció además una intervención sumamente oportuna y muy clara. Ella decía, desde el regreso de nuestro país a la democracia, se habían realizado 22 reformas constitucionales. Nadie supo de esas reformas. Es más, ayer en las intervenciones, muchos legisladores, como María José Carrión, presentó en un video, donde en 9 días se hicieron las reformas constitucionales para permitir la privatización de las eléctricas en nuestro país. Eso es lo que pasaba en aquel Congreso del pasado, en donde realmente jamás estuvo presente la voz ciudadana y la voz de todo un pueblo que reclamaba y que ha reclamado durante décadas ser escuchada. Por primera vez en la historia de nuestro país, un proyecto de enmienda constitucional se da con la voz permanente de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es que yo quiero referirme a lo que me preguntaba Ramón, de la legalidad y de la legitimidad. La legalidad también fue cuestionada, porque muchos actores de oposición lo que decían era que la Asamblea no tenía por qué tratar este proyecto de enmiendas. Y decir con absoluta claridad, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 441 establece con claridad los 3 caminos por los que se puede llegar a una reforma constitucional. En este caso, el bloque de Alianza País, el año pasado, en junio del año 2014, presentó a la Corte Constitucional 17 artículos para la enmienda a través de la vía de enmienda constitucional, pero que al final era la Corte Constitucional la que siempre iba a calificar no solamente el contenido de la propuesta, sino además el camino y el procedimiento a seguir. En efecto, en noviembre del 2014 recibimos la resolución de la Corte Constitucional que de 17 artículos calificó 16 artículos y los consideró que no afectaban la estructura fundamental del Estado, por lo tanto era viable que sea la Asamblea Nacional que lleve adelante el proceso de enmienda constitucional. A raíz de eso se conformó la Comisión Especial de Enmienda Constitucional. Esta comisión pudo haberse encerrado en las 4 paredes de este edificio. Ramón, César, amigas y amigos. Si así hubiese porque en ningún lado, ¿no?, se exige que haya una socialización de este proyecto de enmiendas. Se pudo haber encerrado y hubiéramos podido debatir no solamente entre los 3 integrantes de la comisión, sino entre los 137 asambleístas y hubiéramos cumplido con la legalidad del proceso. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente convencidos, como siempre lo hemos hecho en estos 2 años y medio de periodo legislativo, de la amplia participación y de la construcción de poder popular para nuestra gente. Es así como la Comisión de Enmiendas recorrió las 24 provincias del país en más de 160 audiencias públicas, de manera directa a más de 50,000 ecuatorianos y ecuatorianas. Y por supuesto que eso no era suficiente. Lo que nos encargamos fue que a través de diferentes medios de difusión, de
folletería, de la caravana cultural, de material audiovisual, de material virtual para especialmente las y los jóvenes, pudiéramos anclar a más gente. Y fueron millones los ecuatorianos y ecuatorianas que tuvieron acceso a la información sobre la enmienda constitucional, no solamente en las partes urbanas o en las ciudades más grandes del país, como se acostumbraba antes, sino en todo el territorio, en parroquias, en la ruralidad, en barrios. Todo el país fue testigo de esta gran minga que yo ayer señalaba, además, en mi entrega, en el discurso al final de la aprobación, cuando entregamos ya este proyecto de enmienda aprobado a nuestra población, a los ciudadanos y ciudadanas que se concentraron en la Asamblea. Yo decía, esta debe consagrarse como una de las más grandes mingas realizadas en la historia del país, porque se sumó Ejecutivo, se sumó el Poder Judicial, se sumó el poder de participación ciudadana y control social, se sumaron toda la bancada de asambleístas principales, pero además los asambleístas alternos, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, se sumaron los ministerios, es decir, todas y todos tuvimos la tarea de socializar y difundir para que no se manipule la información de la enmienda constitucional. Así es que esa gran minga permitió culminar con 100 votos, históricamente en nuestro país, con 100 votos, una mejora a la Constitución que amplía y garantiza derechos constitucionales. Ahí está la legalidad cumplida al máximo. El día de hoy estamos enviando también a la Corte Constitucional, como señala la resolución, para el control posterior, y de manera inmediata se procederá a publicar en el registro oficial, con eso entra en vigencia, así que con eso cumplimos la legalidad del proceso, pero lo más importante para nosotros siempre ha sido la legitimidad, y quiero agradecer a los miles de ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron durante 12 meses alrededor de este proyecto de enmienda, porque eso sin duda alguna reforzó la legitimidad que tiene esta Asamblea Nacional para haber aprobado este proyecto de enmienda. Muy bien, gracias, señora presidenta. Vamos a ver un video, por favor, a usted también le invitamos, y a quienes nos están mirando, para quienes nos escuchan, hemos tratado también de traducirlo a un lenguaje radial que permita entender el proceso que llevó adelante la comisión ocasional, y de allí yo le voy a plantear una pregunta que ha aparecido en los medios de comunicación, señora presidenta, sobre las necesidades de la población de información frente a las cosas que se hacen en todas las funciones del Estado. Adelante con el video. La enmienda sirve para mejorar nuestra Constitución, y es que esta oportunidad para actualizar el contenido de la Constitución a la realidad del Ecuador es una propuesta que recorrió todo el país, con un lenguaje claro y directo, expuesta por los mismos asambleístas. Así, la enmienda reduce de 35 a 30 años la edad para candidatizarse a la presidencia y vicepresidencia de la República, permitiendo mayor participación e inclusión de los jóvenes. Así, surgirán nuevos liderazgos en nuestro país. Permite coordinar las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados y el Estado, y que su trabajo en conjunto mejore el equipamiento y la infraestructura de la salud y la educación en el país. Además, define el rol de la Contraloría General de la Nación, aclarando su función como ente de control de los recursos públicos. Fomenta la ampliación de los derechos de participación, ya que las autoridades de elección popular pueden volver a ser candidatos para que el pueblo decida en democracia y con libertad la continuidad de un proyecto de gobierno o una nueva propuesta. Se incluyó una transitoria para que esta propuesta se aplique desde el 24 de mayo de 2017, con lo que el actual presidente y los asambleístas, quienes debatieron y votaron sobre esta enmienda, no se vieron beneficiados de la norma. Así, se demuestra su sólido compromiso con la patria. La enmienda garantiza el apoyo de manera complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad integral del país y asegura pensiones jubilares dignas para nuestros militares y policías. Incluso, el solo cambio de una letra de provisional a previsional refuerza la garantía de los fondos y beneficios de la seguridad social para los ciudadanos. Amplía los derechos para los trabajadores públicos, puesto que tanto obreros como servidores públicos laborarán bajo una misma normativa en igualdad de condiciones, sin regresión de derechos. Así, se mantendrán dentro del Código de Trabajo quienes fueron contratados bajo esta norma, y los actuales servidores ganan una organización sindical para la defensa de sus derechos. Se estableció una transitoria para que esta enmienda se aplique a los nuevos trabajadores públicos.
La enmienda sirve también para que la consulta popular pertenezca a los ciudadanos y no sea manipulada por intereses políticos. Así, los GAD seguirán consultando a la ciudadanía sobre temas que afecten a sus jurisdicciones y en los ámbitos de sus competencias. Permite la consolidación de procesos de integración de nuevas regiones de forma planificada, para lo cual se amplía el plazo de 8 años señalado en la Constitución. Asimismo, amplía nuestro derecho a la comunicación, reconociéndola como un servicio público que se seguirá prestando a través de medios privados, públicos y comunitarios, para que la comunicación sea un derecho y no un negocio. De esta forma, conociendo las propuestas de enmienda, todas y todos somos parte del fortalecimiento de la democracia y la libertad para seguir construyendo el país que queremos. Gracias este video y también para quienes nos escuchan en los medios de comunicación radiales en todo el país. Bien, señora presidenta, voy a referirme a esta parte. 163 fueron los encuentros de socialización, pero se suman 263 registros, porque también asambleístas fueron a sus parroquias, fueron a sus ciudades, a un promedio de 21 citas de socialización sobre la enmienda se han realizado en el país durante este último año, 21 citas legislativas. Sin embargo, tal parece que los niveles de información no alcanzan. Fíjese usted lo que publica hoy día, y se han hecho eco todos los medios de comunicación ayer, Sedatos. El 86%, según la encuesta de Sedatos, ha estado pidiendo consulta popular. Pero de ellos, el 85%, según Ecuador Inmediato, que lo estábamos observando, decía no conoce de las enmiendas. ¿Sobre qué quería votar? ¿Sobre algo que no conocía? Es decir, hace falta un ejercicio de información mucho más fuerte, señora presidenta. Claro que sí, y eso no está en duda y siempre lo hemos dicho, a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos de manera permanente para que sea más la cantidad de ciudadanía que se informe, porque además recordemos que la Constitución dice algo clave, que es devolver el quinto poder al poder de la ciudadanía. Solamente una ciudadanía empoderada, informada, socializada, sensibilizada puede tomar decisiones y decisiones adecuadas. Y esa es nuestra tarea permanente y por más esfuerzos que hemos hecho desde la Asamblea Nacional a través de varios mecanismos, los mismos medios legislativos, insisto, en metodologías lúdicas como la caravana cultural, varios grupos de artistas que se sumaron a nivel nacional a la socialización también del proyecto de enmiendas. Los asambleístas recorrieron todo el país y todo, aún así faltó muchos ciudadanos a los que les llegue la información de la enmienda. Pero aquí también decir algo absolutamente clave que decía ayer en el debate nuestra colega María Augusta Calle cuando expuso las dichosas cifras de Sedatos y decía, la mentira se les cayó. ¿Y por qué? Porque siempre utilizaron el número del 82% de la población ecuatoriana no quiere la enmienda. Ese era el mensaje de ciertos actores de la oposición, especialmente del ya candidato a la presidencia del 2017, el banquero Lasso. Él pasó todo el país y recorrió conjuntamente con la Comisión de Enmiendas y decía que el 82% no quiere la enmienda. Ayer María Augusta decía, se cayó la mentira, porque revisando los datos de Sedatos, una cosa que se les olvidó decir es que el 82% es sobre una muestra de 600, es sobre la muestra de 600 levantamientos de información, donde de las 600, más del 70% dice que no conoce la enmienda, por lo tanto no opina, y sobre el restante, el 82% son los que no quieren la enmienda. Entonces, realmente son cifras muy manipulables. Yo siempre he dicho esto cuando hablamos de encuestas, porque las encuestas, si son lanzadas como tal, sin tener una lectura y un procesamiento adecuado, pueden ser utilizadas para una manipulación sumamente fuerte de lo que contiene esa encuesta. Tal es el caso de la encuesta Sedatos. María Augusta lo dejó absolutamente claro en el debate de ayer. Yo me alegro que así sea, porque se sigue desvirtuando aquella manipulación y las falacias de la derecha y de la oposición para seguir deslegitimando los procesos que son procesos apegados al pueblo. Gracias, señora presidenta. Este es un programa en vivo. Solo para un detalle y una anécdota de la historia que nos han compartido, en 1996, en enero, señora presidenta, se hicieron 3 bloques de reformas a la Constitución del 78, sin consulta. 50 artículos se cambiaron
una simpleza, eliminaron, borraron, se les cayó la palabra permanente del artículo que establecía la sucesión presidencial en caso de falta de presidente de la República. Fue una dedicatoria para Alberto Dají, quien era vicepresidente, pero le cobraron esta ingenuidad política, si se puede decir, a Rosalía Arteaga, quien no pudo asumir la presidencia, y así Fabián Alarcón fue elegido presidente interino. El artículo decía que en caso de falta permanente del presidente, le sucedería el vicepresidente. En ese entonces se redactaba inclusive solo para los varones. Miren cómo quedó el artículo y se acogieron a la disposición de que si había un vacío jurídico, solo el Congreso de ese entonces lo podía interpretar. Habilidades dignas de mejores motivos. Allí no valía un pito la consulta al pueblo, y es que para enero del 96 ya se conocía la encuesta que le daría el triunfo a Bucaram sobre Nebot. Anécdotas de la historia, señora presidenta. Y qué importante recordarlas. No olvidar, prohibido olvidar. Muy bien, hacemos un resumen, por favor, don Cecitar. Disculpe que lo he tenido en silencio. No se preocupe, estamos. Señora presidenta, ayer, antes de hacer el resumen, había una preocupación de los medios de comunicación. Yo lo escuchaba cuando en la mañana, como siempre lo hacemos para venir al trabajo, decía que han hecho madrugar a los asambleístas a las 7 de la mañana, algo inusual. Y también la gente ya estuvo participando. ¿Cómo lo ve ese trabajo de la participación de la colectividad, de las comunidades que vinieron a hacer eco y también a ser partícipes del tratamiento de esa larga jornada del día de ayer? Y gracias, César, porque realmente nos dimos cuenta que los titulares de la prensa fue: Asamblea Nacional sesiona a las 7 de la mañana, como si fuera algo extraordinario, que los servidores públicos tengamos que levantarnos más temprano para realizar una sesión del Pleno. Ya no importaba el contenido de la enmienda. Ya ni siquiera fue criticada la transitoria ni la libertad de participación política, no había Fuerzas Armadas, no había seguridad, no había absolutamente nada, porque el único titular era que íbamos a sesionar a las 7 de la mañana. Ese es el doble discurso y la doble moral de los medios de comunicación monopólicos a los que nosotros siempre recalcamos de esta información, porque es importantísimo darnos cuenta cómo se maneja la información. Pero que además, con gran agrado, vimos que la mayoría de asambleístas estuvieron a las 7 de la mañana en el Pleno para iniciar la sesión. Eso, en este periodo, recordarles que hemos sesionado incluso días domingos, recordemos, sesionamos días domingos, hemos sesionado a semana seguida todos los días cuando hemos tenido que aprobar una norma. No importa si es que convocamos a las 7 de la mañana o si convocamos a las 4 de la tarde, igual se terminará a las 10, 11 de la noche, es decir, hemos llevado y hemos elevado el nivel de debate con absoluta responsabilidad y entregando todo el tiempo, porque sabemos que nuestra función es esa. Pero gracias además, porque eso nos permite aclarar algo que quería ser malintencionado y mal valorado dentro del proceso de la enmienda, que es que hayamos convocado a las 7 de la mañana. Y la razón era un poco lógica. Para nosotros la prioridad era el debate de los asambleístas, era la justificación y el aporte. Y si empezábamos a las 9:30, como siempre, hubiera querido decir que recién en la tarde hubiera empezado el debate, porque además la lectura del informe, que era un informe de 116 páginas, se demoraba entre 3 horas y media a 4 horas, de tal manera que teníamos que prever para que lo importante del día de ayer sea el debate entre los asambleístas y que eso pueda fortalecer y justificar el proyecto de enmienda constitucional. Así que logramos el acometido. A las 11 de la mañana exactamente a las 11 de la mañana empezó el debate entre los asambleístas, y no tengo la hora exacta, pero me parece que a las 5 de la tarde estuvimos sometiendo a la votación respectiva el proyecto de enmienda constitucional. Sí, ayer, señora presidenta, como anécdotas también, Martín Pallares, ex editor de Comercio, publicó un tuit en que decía que a la doctora, le cambió el nombre inclusive, a la doctora Livia Rivas, había tomado un curso intensivo de lectura rápida para poder leer el informe. Un informe, como usted ya lo ha dicho, 116 páginas, cosas tan aberrantes como desinformar, manipular, dañar la imagen. Inclusive la doctora, decíamos, está leyendo un poco más pausado de lo normal, precisamente para que las cosas vayan mucho más claras. Este es un procedimiento parlamentario, la lectura de todos los informes, no solamente en el Pleno. Se lo ha hecho durante los últimos 30 años. Ajá. Es una práctica parlamentaria de los últimos 30 años. Además, procedimiento obligatorio. Pero además que deja sentado la importancia de llevar los procesos de manera adecuada, porque todo eso se siente en actas. Y qué raro que un periodista, un comunicador que haya pasado tantos años, desde el Congreso anterior, siguiendo todo el desenlace de las actividades legislativas, puede emitir un criterio así,
cuando el trabajo de la doctora Livia Rivas ha sido extraordinario, al menos en lo que yo he sido testiga de estos 2 años y medio de trabajo. Ella se ha ganado no solamente mi confianza, sino la confianza de todo el Pleno. Recordemos que cuando acabó la lectura, los asambleístas, muchos de ellos se pusieron de pie porque realmente hay un aprecio y un respeto muy grande al trabajo que realiza Livia, pero sobre todo al ahorro del tiempo que nos garantiza también una lectura apropiada del texto. Así que, bueno, me parece que es procedimental y que ayer estuvo dentro de la norma y de lo esperado también para el desenlace de la sesión. Esto dentro de las anécdotas. Vamos a ver, y para salir la parte de participación, ver y escuchar a Paulina Gonzalón, una representante del pueblo afrodescendiente, y también un testimonio corto de Miriam Burbano, señora presidenta, una residente ecuatoriana en Los Ángeles, en Estados Unidos, que también fue parte de la socialización y que presentan unas palabras referentes a las enmiendas a la Constitución. Yo participé en una de las invitaciones que nos hicieron, en donde se habló de cada una de las enmiendas que están propuestas. Tuvimos la oportunidad nosotros de preguntar y de aclarar lo que no entendíamos. Y también nosotros tuvimos, qué sé yo, la oportunidad de dar una recomendación en caso de que nosotros dijéramos, bueno, esa enmienda sería mejor si se dijera o se hiciera de la siguiente manera, lo que fue importante para nosotros como ciudadanos, ¿no?, en el extranjero. Yo le mando un abrazo a usted y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo a una ecuatoriana acá lejos, extrañando siempre mi país, pero muy contenta de saber que he sido incluida en este proceso de cambio y de proceso progresista que lleva nuestro Ecuador. Muchísimas gracias. Participar de este diálogo sobre las enmiendas para nosotros, y más que nada como mujer y como representante del pueblo afroecuatoriano, fue un espacio bastante importante en el cual nosotros, con nuestra propia voz y nuestro propio criterio, desde el empoderamiento y la apropiación, sí, estuvieron también los compañeros que de una u otra manera no estaban de acuerdo con la posición, pues se dio espacio a que todos hablemos. Tuvimos 8 minutos grandiosos, que para nosotros fue interesante, porque se hizo una retrospección de la historia de nuestro Ecuador. Se hizo una retrospección y un recorrido histórico sobre los modelos de gobierno que teníamos antes, que invisibilizaron o de alguna manera quitaron el derecho a nuestra gente en muchas situaciones. Muy bien, seguimos con el programa Contigo de Ley en esta jornada. Señora presidenta, vamos a otro punto de la enmienda. Esta semana usted estuvo en un medio de comunicación nacional. Encontramos que estuvo un poco molesta porque usted llamaba descontextualización unas reacciones de uno de los dirigentes del Parlamento Laboral aquí en el Pleno. Habían sido publicadas una intervención de él luego de que antes de hablarse con la Asamblea y con la comisión correspondiente. Así que yo le pido a usted de favor nos aclare también lo referente a la enmienda sobre el sistema que va a regir para los servidores, en este caso los trabajadores del sector público, y si es verdad que efectivamente se ha producido, como dicen en grupos de oposición, un retroceso en torno a derechos para los trabajadores en el sector público, señora presidenta. Gracias, y en efecto el día miércoles que pude compartir una entrevista, primero que antes de mi entrevista pasaron una cadena nacional. En la cadena ya hablaba Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral. El doctor Fernando Ibarra, sí es. Más bien él haciendo referencia a los logros del debate y de los consensos llegados en la mesa de diálogo con la Asamblea Nacional. Y decía ahí que ellos se mantienen en la mesa de diálogo para las reformas a la ley orgánica de la función del servicio público. De manera inmediata empieza mi entrevista y no solamente que pasan mal, y esa yo creo que fue una falla de producción de su equipo, porque hacen referencia a un evento que lo tuvimos aquí en la Asamblea, donde acudió la coordinadora nacional de movimientos y organizaciones sociales por la democracia y el buen vivir, donde también participaron algunas de las centrales o algunas de los sindicatos del Parlamento Laboral, en donde ahí estábamos haciendo, y yo recibí justamente el apoyo y el aporte de la coordinadora de movimientos sociales, pero intercambiaban imágenes con otro evento
que no tengo conocimiento, en donde enfocaban las palabras de Fernando Ibarra, diciendo que van a mantenerse firmes en los derechos de los trabajadores, que no van a poner un retroceso. O sea, fue una falla de producción terrible, que yo creo que ese fue mi molestia, porque uno no puede descontextualizar las palabras de un dirigente y sobre todo, porque las palabras de ese dirigente representan además los logros de una mesa de trabajo que lo hemos sostenido en la Asamblea Nacional los últimos 3 meses. Pero bueno, ese es como se suele manejar también ciertos medios de comunicación, son amanuenses de la derecha y de la oposición en nuestro país. Pero independientemente de eso, yo sí quiero hacer un agradecimiento público, como lo he hecho en estas últimas 2 semanas desde que llegamos a los acuerdos, tanto con los dirigentes del Parlamento Laboral como de la Central Unitaria de Trabajadores, porque con ellos pudimos construir esta propuesta y se pudo reformar incluso el texto de la enmienda constitucional que hacía referencia a los trabajadores del sector público. Empezamos desde ahí. El primer consenso fue que en el servicio público todas y todos somos trabajadores. Se rompe con aquella visión neoliberal de quien realiza trabajos de mano de obra y quien realiza trabajos intelectuales, dividiendo eso además en 2 cuerpos normativos que se hicieron en el periodo neoliberal de nuestro país para justificar con un código de trabajo la falta de derechos que tenían los trabajadores anclados al código de trabajo. En una mesa de trabajo yo les decía, a ver compañeros, ¿para qué queremos seguir manteniendo el contrato colectivo? Y decían, es que es para negociar. ¿Para negociar qué? Para negociar derechos, me decían. Yo les hacía caer en cuenta ahí y me alegro porque luego de las palabras de Fernando Ibarra y también de mi compañero asambleísta alterno Marcelo Solórzano, lo dijeron claramente. Tiene razón la presidenta de la Asamblea cuando nos hizo caer en cuenta que los derechos no se negocian. Mis palabras fueron, compañeros, los derechos no se negocian, los derechos se exigen y los derechos se garantizan, los derechos se respetan, no se negocian, pero anclados en una lógica de aminorar derechos para un grupo de trabajadores, el Código de Trabajo permitía una negociación de derechos. Por lo tanto, ahora anclar y nos pusimos de acuerdo en que la única categoría, y ahí recogimos también un criterio de la Organización Internacional de Trabajo, donde decíamos que la única normativa, o la única categoría, perdón, que debería existir son las y los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al tener una sola categoría, todas y todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y estamos promoviendo por fin una igualdad de derechos en el sector público para trabajadores y trabajadoras. Y eso no tiene nada que ver con regresión de derechos. Se ha garantizado la organización sindical, se garantiza el derecho a la huelga, se garantiza incluso a través de la ratificación del convenio 151, que fue otro de los acuerdos de esta mesa de negociación. Se ratifica la necesidad de tener el convenio 151 porque ahí establece además algo que es fundamental, que es la negociación que debe existir entre los trabajadores y el empleador, que no necesariamente debe culminar en un contrato colectivo. De tal manera que los retos no fue la aprobación de la enmienda. El reto de aquí son los 180 días posteriores para trabajar sobre la reforma a la LOCEP, que es ahí donde se va a evidenciar la gran apuesta que hemos hecho por la expansión y la ampliación de derechos, porque ahora ya no van a ser solamente los del Código de Trabajo que tengan derecho a la organización sindical, sino todas y todos los servidores públicos. Yo, ustedes, las enfermeras, los docentes, todas y todos quienes podamos organizarnos y fortalecer la organización sindical en nuestro país. Bien, señora presidenta, vamos a escuchar la intervención del señor Jaime Arciniega, quien es representante del Parlamento Laboral y que en cuanto ya culminó la votación y se aprobaron las enmiendas, ha querido hacer las siguientes 2 interrogantes. Adelante, por favor. En nuestra opinión, no cabe discusión sobre la legalidad del tratamiento de las enmiendas a través de la Asamblea. Así también no cabe duda lo bien que le pudo haber hecho al país que se le pregunte al soberano. No obstante, queda el derecho de los ciudadanos de plantear las objeciones a través del mismo camino constitucional. En nuestro caso nos queda duda sobre el establecimiento de 2 regímenes laborales que establece las enmiendas, esto es, unos trabajadores bajo el régimen del Código del Trabajo y otros por la Ley de Servicio Público, que esperamos superarlos en los diálogos para el establecimiento de la reforma a la Ley del Sector Público. Ahora, consumados los hechos, luego de la aprobación por parte de la Asamblea,
Es de esperarse que aquello que deba aplicarse a través de las normas secundarias se legisle en función del espíritu para el cual fueron creadas. Ahora, en el campo laboral hay definiciones claras respecto de superar las diferencias de tratamiento respecto de los servidores públicos y obreros para conceptualizar en un solo término, es decir, trabajadores del sector público. Con esto cabría dos preguntas. Garantizados los derechos de organización sindical y derechos de huelga, ratificados que están los convenios OIT, esto es, el convenio 87 y 98, y por ratificarse el convenio 151, lo que se ha señalado por parte de la señora presidenta a través de los medios públicos es que se garantizará la negociación colectiva para los trabajadores del sector público. Y la otra pregunta sería, ¿admitirá cualquiera sea la figura de negociación partiendo que uno de los objetivos son los de mejorar la calidad de los servicios, pero también mejorando las condiciones laborales? Entre ellas el pleno reconocimiento a la estabilidad, a la negociación salarial y beneficio social que le permita al trabajador y su familia cubrir sus necesidades para vivir con dignidad. Serían las preguntas que nos agradaría que la señora presidenta de la Asamblea nos pudiera contestar. Bien, adelante, señora presidenta. Bueno, qué importante tener la voz. Jaime Arciniegas ha sido uno de los dirigentes sindicales que ha participado de esta mesa de trabajo y además ellos fueron muy enfáticos en decir que sí necesitan garantías y lógicamente, o sea, ellos son dirigentes que representan también a diferentes organizaciones sindicales y la mejor garantía es mantenernos en una mesa de trabajo y totalmente bienvenidas las observaciones que hace Jaime Arciniegas en el sentido que ya serán en estos 180 días que la ley del servicio público tiene que contemplar lo que establecen los diferentes convenios internacionales, tanto los que hemos suscrito como Estado ecuatoriano en décadas anteriores, los que están en plena vigencia y los que garantizan organización sindical, derecho a la huelga, entre otras, pero también la necesidad, insisto, de algo que ya mencionó Jaime Arciniegas, que ya es un compromiso y es un compromiso público, la ratificación del convenio 151. Con eso saldaríamos y damos esa seguridad justamente jurídica internacional que debe ir anclada a la seguridad jurídica nacional ya en las reformas a la LOCEP para respetar los derechos fundamentales de las y los trabajadores en nuestro país. Sin embargo, como digo, esto más allá de ver como se quiso vender muchas veces por la oposición como unas enmiendas que retrocedían los derechos de los trabajadores, más bien estas enmiendas amplían y expanden los derechos fundamentales de los trabajadores para la defensa de sus derechos, pero también para promover el mejoramiento de la calidad del servicio público, que es algo que no podemos olvidarnos y que estaba por fuera también de la normativa y que en estos acuerdos en la mesa de trabajo también llegamos a un acuerdo. Sí, mejoramos, expandimos, ampliamos derechos, pero también hay que mejorar, expandir y ampliar la calidad del servicio público que tenemos en el país, en donde las y los trabajadores son actores fundamentales y protagonistas. Muy bien, 3 centrales sindicales nacionales tiene el Ecuador: el Parlamento Laboral, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y el Frente Unitario de Trabajadores, que no ha participado, no ha querido hacerlo. Los 3 fueron invitados, y valga la aclaración, las 3 centrales de trabajadores que tiene el país fueron invitadas a participar en esta mesa de diálogo. Las 2 centrales, tanto Parlamento Laboral como la Central Unitaria de Trabajadores, participaron activamente en nuestro agradecimiento y sin embargo el Frente Unitario de Trabajadores se autoexcluyó de la convocatoria y de la posibilidad de sentarnos en una mesa. Ellos prefirieron las calles, pero no, eso no está mal, porque un montón nosotros venimos de las calles, de la utilización de plazas y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir tomándonos las calles y las plazas de nuestro país. Lo único malo es que ellos prefirieron la violencia, caotizar, llegar queriendo a la falta de argumentos y de la razón, llegar con la fuerza. Y eso es algo que el país ya hace muchos años dejó atrás, por lo tanto creemos que esta aclaración es pertinente porque estos acuerdos y lo que continúa, la enmienda tiene una transitoria que establece que una vez publicada en el registro oficial, la Asamblea en los 180 días debe de reformar la Ley Orgánica del Servicio Público. Por lo tanto, ahora en estos 180 días mantendremos la mesa de diálogo con las 2 centrales sindicales y con ellos llegaremos a los acuerdos para la mayoría del pueblo. Y un agradecimiento. También el FUT, señora presidenta. Sí, ¿perdón? También el FUT, si a bien ellos determinan participar.
Por supuesto, las puertas de la Asamblea Nacional siempre van a estar abiertas, pero también abiertas en este espacio de diálogo, de respeto, por supuesto de discusión, de consensos, también de disensos. Mantenemos disensos todavía, especialmente el disenso del contrato colectivo con el Parlamento Laboral, pero ese disenso no impide que sigamos dialogando y debatiendo en una mesa de trabajo donde podemos desde ambos frentes, tanto del legislativo como de las centrales de trabajadores, pues promover los cambios que necesitamos en la legislación, pero siempre en ese marco, en el marco de absoluto respeto, de absoluta responsabilidad con nuestros representados, que al fin y al cabo son los sectores a los que nos interesa darles respuestas efectivas y darles respuestas en garantía de ejecución de derechos y garantías constitucionales. Seguimos en el programa número 41 contigo de ley. Don Cecitar, hagamos un resumen en quichua, por favor. Yupachani Mashi Ramón, Shinami Ñukunchi Kaipi, Rimanakukunchi, Mamayakta Tandanaku y Tapusha, Gabriela Rivadeneira, Apu, Paiki Químicas, Nakai contigo de ley Rimanakuipi, Rixichikun, Kai Mama Kamachi, Mushu Yachina y Mashina Paktash Kamanta. Uyashkangichi, Shinapas Kichwa Shimipika, Ashata, Kikinkunaman chayachisha ninchi, kashna kay maña ikunataka kayaji guata, kay ishki waranga chunga chusco guata pimi ña chayachishka karkaninmi kay Corte Constitucional hatun wasiman. Kay pimi paikuna rikushpa arinirkakuna, kashna kay mama kamachitaka mushu yachina usharin minishpa. Imashina kaypi kamaykuna paktashpa. Kay kamaichi paktaypika kay taminin legal. Chaytaka kashna kay mama kamachipi chusku patak chuskuchunga shuk niki kamachi chaypimi rikuchikun. Chaytami ñukunchika paktachishkanchik ninmi. Shinallatin ayllukunawan tandanakuykunawan kashna llaktakunaman chayashpa kay llaktapi ista llaktapi kawsakunawan pish pakta rimanakushkanchik ninmi. Ña watata rimanakushka kipami ñukunchika kay killkata kashna kay mingarishka apukkuna imaka ñarurashpa kayna punlla chayachirka ninmi kashna ishkay niki rimanakuypi apukkuna riksichun. Tauka pachakunata tutamanta rimanakushpa tukuy ña chishi yakukpimi kashna kay rimanakuykuna imapika kashna apukkuna ña arinirka nishpami kaypika willachishka. Shinallati kay mama kamachi mushukyachinapika tauka yuyaykunami tiyan, chay yuyaykunamantami rimashpa katikun, riksichishpa katikun. Llankajkuna imashina paykunapa hayñikuna ñawpakman sakirina imashina paykuna kashna kimirishpa llankashkakuna imatami kaypika riksichikun. Astawan uyashpa katishun mama llakta tandanakuyta pusha Gabriela Rivadeneirami kashna chaska punchakuna contigo de ley rimanakuypi kashna riksichin rimanakuchin ayllukunapaq taripashkata pishkutichin. Astawan kay rimanakuypi uyashpa katishun. Mashi Ramón. Bien, señora presidenta, vamos entonces, ¿cómo quedó la enmienda sobre la postulación para la reelección? ¿Así como el texto de la anterior semana o hubo algún cambio? Por favor. Bueno, gracias. Y esto fue, como yo siempre le digo, uno de los temas más dolorosos que como bancada de Alianza País nos ha tocado tomar la decisión durante estos últimos años. Yo creo que ha sido el paso más importante también de todo el proyecto de Revolución Ciudadana, porque además demuestra y denota el principio de ética política que tenemos dentro del movimiento y dentro de esta bancada. Para nosotros ha sido fundamental el dejar a un lado y además con eso también sacar la máscara de muchos actores de oposición que hace apenas 10 días su discurso era que por qué ampliamos las libertades de participación política, que por qué vamos a perennizar a un rostro y a un nombre en el poder del país. Hace apenas 10 días ese era el discurso. En los últimos 10 días, después de la aprobación de esta transitoria, era que por qué la prohibición, y ahora por qué vamos a prohibir las libertades políticas para un candidato. Son cosas que la historia lo dejará guardado para que las futuras generaciones no olviden de quiénes fueron los que quisieron caotizar este proceso democrático y legítimo y quienes la apostamos siempre por una responsabilidad mayor de país. La enmienda quedó con su texto además reformado de lo que recibimos la Asamblea Nacional, se reformó, es que quedó el texto de la enmienda en que se permitirá la postulación para la reelección. Y preferimos aumentar y colocar la palabra postulación para que quede absolutamente claro en la ciudadanía que es la postulación, el derecho a postular lo que hemos abierto en esta enmienda dentro de la Constitución. Porque el único que seguirá eligiendo cada 4 años en las urnas es del pueblo ecuatoriano.
de manera voluntaria elegirá a quien quiera que decida y que siga las riendas de su destino y de su patria. Por lo tanto, eso no queda duda, por eso aumentamos la palabra postular, pero además una de las cosas importantes es que se aumentó una transitoria en la que establece que esta enmienda entrará en vigencia, todo el proyecto de enmienda entra en vigencia de manera inmediata, salvo esta enmienda para la postulación de reelección que entrará en vigencia el 24 de mayo del 2017, cuando sea la posesión del nuevo presidente de la República. Por lo tanto, Rafael Correa Delgado queda exento de la posibilidad de postularse como candidato para el año 2017, así como también las y los asambleístas que llevan 2 periodos en sus funciones tampoco podrán postularse. Con eso dejamos absolutamente claro que no tomamos esta decisión basados en un rostro o en un nombre, sino en la responsabilidad histórica para el futuro de nuestra patria y para garantizar que sean siempre los ecuatorianos y ecuatorianas que elijan su candidato en la papeleta de elección popular. Así que esto es nuestro aporte fundamental y además es uno de los temas más debatidos dentro del proyecto de enmiendas, pero que lo hacemos con absoluta convicción de que en un futuro, por supuesto, dejamos abierta la posibilidad de que no solamente Rafael Correa, sino muchos de nuestros compañeros y compañeras puedan volverse a postular para seguir haciendo legislación, seguir haciendo ejecutivo, seguir haciendo gobiernos autónomos descentralizados, es decir, ampliamos la libertad de participación política en el país. Y que cualquier otro gobernante en el futuro también pueda hacerlo, si Así hace es. una buena gestión. Sigamos con el programa, don Cecitar, por favor. Señora Presidenta, 16 puntos tiene la enmienda. Entre uno de ellos es la consulta popular en la parte de los gobiernos autónomos. ¿Cómo quedó ese tema? Gracias, César. Y uno de los temas, es decir, eran 16 artículos, se aprobaron ayer 15 artículos, se ha dejado a un lado el artículo que era concerniente a la Defensoría del Pueblo, porque de pronto nosotros pensamos que la Defensoría del Pueblo podría tener la misma distribución administrativa que el Consejo de la Judicatura, que está por circuitos y distritos. Pero en el trayecto del debate hubieron muchas voces ciudadanas a nivel provincial que nos pidieron dejemos la Defensoría del Pueblo tal como consta actualmente en la Constitución, porque además de eso garantiza que la Defensoría del Pueblo, según su capacidad económica y logística, puede incluso estar presente en parroquias, en cantones, está presente de por sí y en todas las provincias, de tal manera que ese artículo quedó por fuera de la votación, así que se aprobaron 15 artículos de enmienda. Y uno de esos es referente a la consulta popular. Nosotros, y yo lo dije al inicio de este programa, para nosotros la vocación de participación y de la construcción del poder popular es absolutamente clave y ha sido una de las piezas fundamentales para la aprobación de 38 leyes en estos 2 años y medio de periodo. Pero además, sabemos que los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente los municipales, tienen la capacidad de realizar consultas populares para que sus ciudadanos y ciudadanas sean quienes determinen ciertas políticas públicas a nivel local. Pero la Constitución dejaba este rango bastante amplio, entonces podía entender que un municipio podía hacer una consulta popular a su cantón sobre asuntos y problemáticas nacionales, lo cual no era pertinente, lo cual no tenía tampoco ninguna lógica, de tal manera que la enmienda lo que hace es especificar que la consulta popular que se realice a través de los municipios o de los gobiernos autónomos descentralizados sean basados en sus competencias y en su territorio, de tal manera que aclaramos y esclarecemos cuáles son los rangos de la consulta popular para los gobiernos autónomos descentralizados y con eso precautelamos que los temas que son de interés nacional del Estado pues quede justamente como potestad del Estado ecuatoriano a través de las funciones de Estado para que se pueda consultar sobre temas pertinentes en temas nacionales, pero en la localidad damos una herramienta para que los municipios, ahora sí, y a la ciudadanía aquí hacer un llamado para la exigencia de que seamos consultados, de tal manera que la ciudadanía en un municipio pueda también exigir que en un momento determinado de una decisión determinante para el desarrollo de su cantón, pues puede exigir una consulta popular basada en sus competencias y en su territorio. Acerca de eso, el señor prefecto de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Giovanni Benítez, pudimos ubicarlo ayer, nos entregó el siguiente criterio acerca de esta enmienda a la que ha hecho alusión la señora presidenta.
dentro de las competencias que tenemos los gobiernos provinciales, por ejemplo, nos parecería no adecuado promover una consulta o auspiciar una consulta que no tenga que ver con las competencias nuestras. ¿Cómo decimos que hagamos algo en el tránsito o la movilidad de Santo Domingo? La prefectura no tiene esa competencia, no la vamos a poder proponer. Pero si hay un tema específico, puntual, por ejemplo, para caminar de mejor manera el desarrollo del territorio y hay alguna acción específica, fuerte, que fundamente, que puede caminarse de alguna manera, pues podríamos o acogerla, o proponerla, o auspiciarla, o apoyarla. O tal vez no hacerlo dependiendo de las condiciones o dependiendo de las características. Pero sobre todo, si vamos a hacer algunas consultas populares, personalmente, institucionalmente, consideramos que la mejor manera de hacer es en lo que corresponde y en lo que tengamos nosotros la obligación de hacer o cumplir. Vamos a una enmienda más, señora presidenta, lo referente a las responsabilidades en educación y salud, equipamiento en el sector público, equipamiento en lo que significa todo el sector social. Este es un asunto que vinieron ayer los alcaldes, algunos estuvieron aquí, porque querían saber en qué medida podían sentirse aliviados en algunos casos de una responsabilidad que les estaba sumando energías, presupuesto, y si no, cómo quedó esta enmienda, señora presidenta. Gracias, y también a propósito un agradecimiento muy especial a todos los prefectos, alcaldes y juntas parroquiales que vinieron ayer a acompañar el debate y la aprobación de este proyecto de enmiendas. Y en efecto, uno de los temas en los que nos encontrábamos era en la permanente petición de los municipios de poder sentirse apoyados para el tema de infraestructura, mejoramiento y mantenimiento y equipamiento también, tanto en los ámbitos de salud como de educación, que además les correspondía a ellos. La norma era un poco rara porque, claro, establecía que el gobierno central delimita la política pública nacional para salud y educación, pero los gobiernos municipales debían invertir de su presupuesto todo lo que es equipamiento, mejoramiento, mantenimiento de esos centros. Entonces decíamos, a ver, ¿qué pasa si es que el gobierno central garantiza el médico especialista y el médico especialista va y hace una cirugía? Pero en la cirugía fallece el paciente, pero no es por el médico especialista, sino porque la infraestructura, el equipamiento no estuvo acorde para realizar esa cirugía. Entonces, ahí, ¿a quién responsabilizamos? ¿Al gobierno central por el médico especialista o al municipio por no tener las condiciones adecuadas? Entonces, era realmente una dualidad que no permitía tener una política clara en el sentido de ejecución de qué es lo que debemos hacer en los temas de educación y de salud. Ahora, ¿qué es lo que estamos estableciendo? Y esto es un alivio realmente para los municipios pequeños, porque con presupuestos pequeños muy difícilmente podían implementar o invertir en mejoramiento de infraestructura de educación y salud. Por lo tanto, ahora, ¿qué dice la norma y la enmienda? La enmienda dice que coordinadamente y bajo autorización del Ministerio Rector, los municipios podrán realizar las tareas de mejoramiento, equipamiento, infraestructura, es decir, hacemos un trabajo complementario. Ahora ya la educación y la salud no es privativa de aquellos que pueden pagar el servicio. La Constitución de Montecristi, la del 2008, garantizó la educación y la salud con gratuidad absoluta para toda la población ecuatoriana. Así es que, basados en eso, esta enmienda obedece a la ampliación del derecho y a la ampliación del servicio que debe estar anclado a la satisfacción ciudadana en cuanto a educación y salud. Por eso hablamos de enmiendas para mejorar la Constitución y para la ampliación y expansión de derechos. Muy bien, sobre esta enmienda, como observador estuvo por aquí el alcalde del cantón Santa Ana de Manabí, señora presidenta, Ramón Fernando Cedeño, tocayo también. Hay muchos Ramones en Manabí, señora presidenta. Escuchemos lo que dijo sobre la experiencia que ha atravesado su cantón, su municipio, frente a la delimitación de esta responsabilidad del Estado, salud y educación. Escuchemos. En el tema educativo, entonces, si hacemos una retrospectiva hacia atrás, son los gobiernos locales que construyeron las escuelas en su momento, en coordinación con las comunidades a través de Minga, ¿no? En mi caso, yo te digo, yo llegué en el 2005, yo tenía 200 profesores comunitarios porque tengo 240 comunidades. Entré en el programa de alfabetización con Yo Sí Puedo, con los cubanos, porque nuestra tasa era altamente, 30% de nuestra población analfabeta. Entonces, todo ha sido un proceso y que hoy día el gobierno, a través de la definición de esta política,
política de las enmiendas, el rol es del Ministerio de Educación. Y lo mismo en el tema de salud, porque yo tenía técnico de salud justamente para tener salud preventiva en mis comunidades, ¿no? Hábitos alimenticios y otro tipo de temas que tienen que ver con la educación. Entonces, hoy día el Ministerio de Educación, los ministerios respectivos se están encargando de su competencia y hoy hay una articulación de la política pública a través del Estado y los gobiernos locales y la ciudadanía. Bien, nos decía el alcalde que tiene un corredor de 40 o 42 kilómetros de turismo en cabalgatas, cascadas, ríos en Santana y que la carretera ahora es de primer nivel. Le agradecemos mucho. Tuve el gusto de conocerlo el día de ayer, un hombre muy activo. Señora Presidenta, me ha llegado una pregunta desde exteriores. Dice, ayer algunos asambleístas de oposición como Andrés Páez no llegaron al pleno, también algunos de Creo. Incluso decían que dieron declaraciones a la prensa que la escolta legislativa les impidió su ingreso. ¿Es verdad que hubo esta disposición o qué pasó? Por favor. Bueno, en el caso particular del asambleísta en mención, creo que su única barrera fue de la grada en la que se cayó. No pudo llegar al pleno y la excusa de él fue que violentamente, con ciudadanos acompañados, con palos querían entrar a la Asamblea Nacional. La escolta fue muy clara e incluso hubo una aclaración del general Mantilla, que fue el general que estuvo a cargo de la operación de seguridad de toda la Asamblea Nacional, en el sentido de que se les invitó y que incluso fue tanto el general como los miembros de la escolta legislativa fueron personalmente a los lugares de ingreso a invitarles personalmente y a resguardarles para que puedan ingresar al pleno, pero se negaron rotundamente en hacerlo. Fue un acto voluntario de los asambleístas que no quisieron entrar a debatir, a poner sus exposiciones y sus argumentos en el debate del pleno. Esa fue la actuación de la mayoría de los asambleístas de oposición. No estuvieron presentes los asambleístas de Avanza, de la Sociedad Patriótica, de Creo y los independientes. Sin embargo, yo no sé por qué unos asambleístas de oposición no entraron y los otros entraron tranquilamente y estuvieron a las 7 de la mañana que inició la sesión, como son los asambleístas social cristianos y los asambleístas de Pachacuti. De tal manera que incluso los mismos asambleístas social cristianos en el debate reclamaron y exigieron, incluso tacharon de cobardes la actuación de los asambleístas de oposición que no ingresaron al pleno de manera voluntaria y que eso fue absolutamente claro. Yo incluso al terminar la lectura del informe pedí a la escolta legislativa que se me haga llegar por escrito un informe de todas las condiciones que se dieron para resguardar la seguridad, la logística, la operación de todos los asambleístas de los 137 para que puedan llegar al pleno. Incluso, a pesar del cerco de seguridad, que era para todos los asambleístas, pues incluso se permitió la entrada de los vehículos particulares de los asambleístas para que puedan llegar sin ningún problema al edificio de la Asamblea Nacional. Pero insisto, a pesar de que se garantizó todo, yo personalmente llamé el día anterior a cada uno de los coordinadores de los grupos de partidos y movimientos de oposición a explicarles cuál iban a ser el ingreso, por dónde podían ingresar, que estaba su seguridad garantizada y les hice un llamado para que todos participen en la sesión del pleno. Sin embargo, nosotros respetamos y como digo, no somos quien para reprochar la actuación de los asambleístas. Ellos tendrán que dar explicaciones a su militancia, a la gente a la que representan, de tal manera que lo único que queda claro y que quiero recalcar es que en ningún momento la Asamblea Nacional, que está bajo mi administración, ni la escolta legislativa, ni quien estuvo al frente de la seguridad de la Asamblea, han prohibido el ingreso de absolutamente ningún ciudadano, ciudadana, peor aún, de un legislador a una sesión de pleno que merecía la importancia, el respeto y la participación de los 137 asambleístas. Muy bien. Inclusive, hoy en la mañana, el asambleísta Luis Fernando Torres, que se quedó hasta el final, en su curul ponderó el trabajo que realizó la escolta legislativa, inclusive acompañándolo hasta abandonar la sede legislativa. Conjuntamente en la fotografía aparece la asambleísta Cintia Viteri y también la asambleísta por Guayas, por el grupo de las personas con discapacidad, disculpe, se me va el nombre. Cristina Cronfle. Cristina Cronfle, a quien respetamos y respetamos a todos los asambleístas, pues este es la sede legislativa y ellos forman parte de esta función del Estado. Señora Presidenta, nos estamos despidiendo ya. Don Cecita, le hacemos un resumen, por favor, en Quillo.
Masiramón yupachani kashnami ñukunchi kaypi uyashkanchi uyakunchi mamayakta tandanaku Itapusha Gabriela Rivadeneira apupaykikinmi kaypi willakun imashina kay mama kamachi mushukyay killkakuna kay napunlla arinishkamanta tawka yuyaykunata micharin tawka yuyaykunami mushukyashka shinapash kaymanta rikushpa kanin imashinalla kashna kay pushakuna chaytami ninchik reelección chay imashina sakirishkata willachin chaypi kaninmi ñukunchi kashna kay llaqtakunata pushakukuna kay ishki watata ña ishki kutin pushashkakuna imapish kashna kay arinishka killka imapika kay shamuq ishki waranga chunga kanchis wata imapika mana chayay ushangachu chay kipa imami ña paykunapish imashina kaypi aqllarinaman kay yaykunkakuna nishpami kaypika willachin shinapash kay aqllanataka ayllukuna llaqtayukunami aqllanka chaytami ñukunchika kaypi churashkanchi ninmi shuktik hatun yuyaypi kaypi rikurinmi imashina kay kitikuna markakuna ukupi yachaykuna hambina wasikuna imashina sakirishkata paykunami rikunakan paykunami kashna kay wasikuna imataka kunan punllakuna llatik kashna ñawpakman wiñachishpa apakunkuna chaytami sinchiyachina kan chaymantami ñukunchika kashna kay mama kamachi mushuk yachishkawanka churashkanchik kaypi paykunapak llankaykuna ashtawan sinchiyashpa katichun ninmi shuktak willayta, shuktak yuyayta kaypi rikushpa kashinallati imashinalla kay llaqtakunapi ayllukuna tataripana ima hatun yuyaykuna charinamanta ima kachaytami ninchik consultas chaykuna imashina paktanamantapis paykunapak llaqtakunapi paykuna mutsushkamanta paykuna kashna ayllukuna pura tapurinapakpish kaypimi ñukunchika churashkanchik nishpami ashtawan kaypi willachishka kashnami ñukunchik kaypi rimanakukunchik kaymi kan contigo de ley rimanakuikunanka kay la radio wasiukumantami llukshikunchik chaska punllakunami ñukunchik kashna kay tutamantakunapi willaykunawan riksichikunawan rimanakuikunawan chayamukunchik Mashi Ramón. Gracias, don Cecita, nos estamos despidiendo, señora presidenta. Es bueno, aun cuando ayer hubo desmanes, 19 policías heridos, varios detenidos, sin embargo, es bueno que se haya llamado a la cordura, que el debate haya culminado con la claridad meridiana del sol, para evitar que en la noche alguien pudiera aprovecharse de la oscuridad para cometer algún acto mayor de lo que ya ocurrió en el Parque El Arbolito. Sin embargo de eso, señora presidenta, queremos pedirle también unas palabras. Quito cumple 481 años y es bueno que también desde la función legislativa se emita algún pronunciamiento frente a las festividades de esta hermosa ciudad. Claro que sí, lo que siempre decimos, nosotros construimos una cultura de paz. Este es un Ecuador que decidió la vía del buen vivir, de la construcción de un país para todas y para todos, de tal manera que la violencia, el caos, no cabe dentro de esta sociedad, no cabe dentro de esta construcción de cultura de paz. El vandalismo resguardado atrás de aquellas manifestaciones de ciertos sectores de oposición, pues no vienen al caso. Yo creo que eso es lo que la población ecuatoriana, la mayoría de esa población ha rechazado de manera permanente. Así es que seguimos motivando a la participación, a tener voz propia, pensamiento crítico, por supuesto, porque eso nos permite seguir construyendo una patria mejor, una patria diferente. Y qué mejor hacerlo en el marco también de estas festividades de nuestra capital. Quito históricamente ha sido el centro del debate, de la discusión y del accionar político de nuestro país. Y hoy más que nunca, este Quito también está pendiente de todas las acciones y de todas las actividades que llevamos las funciones del Estado. Por eso, desde la función legislativa, queremos enviar un abrazo muy fuerte a todos los quiteños y quiteñas, los nacidos en Quito y los de corazón, los que hemos aprendido a querer y a trabajar día a día por el mejoramiento de nuestra capital, por trabajar desde los barrios, desde las parroquias, donde muchas veces las autoridades locales no han llegado ni han prestado oído. Ahí se encuentra una militancia, ahí se encuentran nuestros concejales, ahí se encuentran los dirigentes, ahí se encuentran todas y todos promoviendo mayor participación. ¿Qué mejor manera de festejar a Quito que con mayor organización, con mayor accionar, pero sobre todo con mayor corazón para seguir construyendo esta carita de Dios, esta capital de los ecuatorianos que siempre nos llena de orgullo? Quito, patrimonio cultural de la humanidad, además, eso es digno de resaltar y
para ellos un abrazo muy fuerte, para todos nosotros por estos 481 años de la fundación de nuestra querida capital de la República del Ecuador. Así que con este saludo queremos terminar este programa Contigo de Ley número 41. No sin antes gritar entre todos, y aquí un llamado al personal y también a quienes nos ayudan de manera permanente, de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional, a decir todos juntos desde la Asamblea Nacional, un ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Bien, nos estamos despidiendo, señora Presidenta. ¿Usted sí ha saltado la cuerda de pequeña? Pero ¿Jugaba trompos? Claro, Las todos los canicas. juegos tradicionales, Muy sí. bien. Pero sobre todo ahora, ya nos saltamos la cuerda, pero jugamos 40, por favor. Así que a prepararse para los partidos de 40 de la Asamblea Nacional, pero también de las fiestas de Quito. Muy bien. Quito, Romancito, mi perdón, solo sí quería, la palabra Quito significa mitad. Significa mitad. Es una, dicen los estudiosos. Pero César, ¿es Quito o Quito? Quito, el nombre como tal, es el nombre registrado, pero el original debe haber sido Quito. Así es. Quito. Por eso viene los Quitucas. Muy bien. Muy bien, gracias, Cecita. Mañana desde las 11, por si acaso, para quienes quieran ir, padres, madres con sus hijos, en el Parque Ichimbía, La Carolina, Las Cuadras y La Armenia, se dejan afuera todos los aparatos de esos electrónicos con los que nos estresamos y se van a jugar trompo, valero, canicas, la rayuela, la cuerda, cosas que... Y los coches de madera, hay que estar pendiente dónde se van a realizar los coches de madera. Ya hubo campeones, los accidentes y todo. Magnífico, esa es una tradición. Todas y todos mucha. a festejar Quito en estas actividades, pero además a todos los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes provincias de nuestro país, también a venir a Quito, a venir a ver nuestra maravilla de capital de provincia. Yo siempre digo que hemos tenido la oportunidad en diferentes momentos de conocer las capitales de los países de nuestra región, sin duda alguna, y no por dejando a un lado el chauvinismo, sino con mucho orgullo y con mucho respeto decir que a nivel de Latinoamérica, la capital, nuestro Quito, es una de las mejores capitales que debe existir a nivel mundial, y por eso también ha llamado muchísimo la atención de muchos turistas. Y no puede ser que gente viaje horas de horas para conocer a Quito y que los ecuatorianos no lo hagamos. Así que todos a Quito a festejar de estas fechas importantes, pero además recordemos, siempre Ecuador, siempre lo nuestro, primero Ecuador. Muy bien. Gracias, señora Presidenta. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos despedimos, Docecita. Kama machikuna koy shamuj chaskapunyami shuktigmanta yukshikushin yukunchik pishkaymanta ñanchurinchik. Gracias, señora Presidenta. A festejar Quito, ya lo dijimos, Romancito, no se me vaya a desmandar. No, para nada. Hasta el próximo viernes, que tendremos un nuevo Contigo de Ley con las actividades de la función legislativa. Señora Presidenta, muchas gracias. Un buen fin de semana. Igual ustedes. ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Viva! Detrás de la curul. Mi nombre es Esteban Melos, bienvenido a mi casa. Yo nací en la maternidad Isidro Ayora, que es donde la mayor parte de los quiteños nacían en esa época, en el año 82. Y vine a vivir en este barrio, es decir, nací en la maternidad y este es mi barrio de nacimiento, el barrio Jardín del Valle. En esa época más conocido como Monjas, ahora existen muchos más monjas, pero este es Monjas Jardín del Valle. Efectivamente soy de barrio, no es una forma de hablar, sino que he vuelto a vivir en el barrio que me vio nacer y a compartir con mis antiguos compañeros del colegio. Los sitios en los que yo trabajo siempre tengo cosas que a mí me inspiren, me recuerden, me digan por qué estoy ahí, qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Y cuando hago las cosas, una de las cosas, en la oficina también tengo ahí una foto de mi hijo. Es una foto de mi hijo. Muchas veces en esto, yo no vivo con mi hijo. Mi hijo vive con la mamá y no vive en Quito. Entonces, muchas veces que hacemos distintas cosas en la asamblea, yo estoy recordando lo que yo viví. Qué lejos está mi tierra y sin embargo qué ser. Pude ver todo el proceso migratorio del año 1999. Recuerdo bastante cómo mis padres intentaban ayudar a amigos, a familiares que llegaban a la casa. Y bueno, nos acomodábamos como sea. Defectos, un montón. Tengo el carácter a veces, dicen que demasiado fuerte. Bueno, mis virtudes, me gusta ser ordenado, bastante transparente, honesto. Me gusta responder a la ilusión que tiene la gente.
Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.